En el año 2014 teníamos en riesgo medio y alto 568 hospitales. Año 2015 tenemos 245. La resta de esos dos es 323, pero hablamos de 321 porque había 2 hospitales en riesgo financiero medio o alto que fueron liquidados en ese periodo. Entonces no los contamos como un caso de éxito. Pero 321 hospitales estaban antes en riesgo financiero medio o alto. Estos estaban bajo la tutela de los programas de saneamiento fiscal y financiero. Siguen los programas en ellos, pero ya tienen una situación financiera que es distinta a la que tenían hace apenas un año. Ustedes vieron la noticia de Bogotá. Bogotá tenía sus hospitales con unos déficits estructurales muy grandes. Hoy en día, en conjunto, ya tiene superávit. Si ustedes van al departamento de Cauca, a Nariño, Antioquia, yo creo que también merece ser mencionado. Y hay algunos casos icónicos. Cuando nosotros llegamos al ministerio, había un hospital que fue importante. Estos hospitales públicos son muy representativos y tienen, además del valor para la salud, un valor simbólico. El Hospital San José, en la ciudad de Popayán. Incluso es un hospital de tercer nivel municipal, peculiar en nuestro país. Estaba, yo creo que con los días contados, para reincidir en una metáfora manida en cuidados intensivos. Hoy es un hospital que salió adelante. Que ustedes lo ven, inaugura cada 6 meses una nueva sala, ha duplicado, triplicado la producción. El hospital Erasmo Meós, que es un hospital también público, grande, icónico, en la ciudad de Cúcuta, estaba en cuidados intensivos. Acabamos de inaugurar, el departamento invirtió regalías, un centro oncológico en ese hospital que es mejor que el que tiene la Fundación Santa Fe aquí en Bogotá. Así uno podría recorrer la geografía del país, en Santo Tomás Atlántico, donde estábamos ayer, en el Tambo Cauca, hospitales de primer nivel que estaban en riesgo financiero y ya no lo están. Entonces, detrás de cada de estos números, 321, yo creo que hay éxitos de política pública, donde yo quisiera hacer de nuevo este orden. Buena gerencia pública, que es fundamental, mucho más importante en salud que en educación. En educación la gerencia de lo público no importa tanto, sobre todo la gerencia financiera. Ese es un resultado fundamental. Articulación o coordinación entre la entidad territorial y el hospital y un conjunto de programas o políticas públicas que implican más recursos de todos, que yo creo que está teniendo éxito. Ministro, usted dice que se ha saneado el 65% de las deudas viejas. ¿En qué cifra está entonces la deuda que tienen las... Quiero dar un poco de contexto en esto. En la segunda mitad de la década pasada hubo un aumento muy grande de la cobertura del régimen subsidiado. Ese aumento grande de la cobertura del régimen subsidiado se hizo muchas veces con promesas de esfuerzo propio municipal. O sea, el gobierno le decía a un alcalde, mire, apuéstele a la cobertura universal y cofinancieme esta parte. Muchas veces esas cuentas no se hicieron del todo bien. Y el alcalde prometía cofinanciarla, le alcanzaban los recursos para 6 meses y después se quedaba sin plata. ¿Qué pasaba entonces? El municipio no ponía la plata que debería poner y eso empezaba a crecer una deuda del municipio con la EPS, pero a su vez aguas abajo de la EPS con el hospital. Esa es una razón. La otra es que tuvimos corrupción. Muchas veces los recursos de la salud, antes de que llegaran a la EPS del régimen subsidiado, fueron capturados. Nosotros teníamos un mapa que mostrábamos con la doctora Carmen Eugenia, donde la captura de esos recursos coincidía incluso con el conflicto armado, que fueron las historias de finales de la década, la segunda mitad de la década anterior, donde hubo captura de los recursos de la salud. Tenemos que aceptarlo de esa manera. Eso generó una deuda de los municipios o entidades territoriales con el sistema superior a los 500.000 millones de pesos. Sin sanear esa deuda va a ser muy difícil tener una estabilidad financiera en el sector. Entonces nosotros implementamos un conjunto de medidas para sanear esa deuda, que incluyó en la ley 1608 coger 150.000 millones de pesos del FOSIGA y entregárselos en unos créditos condonables a las entidades territoriales para que el alcalde bueno que había llegado y tenía el lastre del alcalde que no había cumplido con los compromisos o los recursos que se habían perdido, pudiera sanear esas deudas. Y habilitamos otros recursos para poder hacerlo, de regalías o de propósito general del Sistema General de Participaciones. Y hemos venido haciendo ese proceso de saneamiento de las deudas en el sistema. No se ha completado porque los recursos son finitos y son limitados, y muchas veces teníamos una situación en la cual los excedentes estaban en municipios que ya no tenían deudas. Pero de los 500.000 millones ya se han saneado más de los 300.000. Cuando se igualan las UPC de los regímenes subsidiado y contributivo, los planes de beneficios, en su momento no se igualaron las UPC. Eso ocurrió en el año 2011. Eso generó también algunas tensiones, sobre todo en algunas ciudades. Por eso también es muy importante el aumento sustancial de la UPC
que se hizo en el año 2012. Yo quiero decir todo esto para decir lo siguiente: detrás de la recuperación financiera de los hospitales hay una estabilización financiera del régimen subsidiado. En el año 2012 los problemas financieros del régimen subsidiado eran grandísimos, y hoy tenemos una mucha mayor estabilidad, y eso se ha reflejado en mejores resultados de los hospitales. Ministro, la semana pasada justamente ACESI estaba alertando por las deudas de la CPS con los hospitales públicos. Ellos hablan de un monto de 4.5 billones de pesos. ¿Eso se refleja en la realidad? ¿Dónde estarían esas deudas concentradas? ¿En qué hospitales? Aquí estamos muy acostumbrados a sumar peras con manzanas. Cuando se habla de 4,5 billones, ellos no aclaran si se referían a los hospitales públicos o privados. Todavía hay deudas, y hay deudas asociadas a diferentes problemas. Por ejemplo, nos preocupa el tema de Caprecón, donde las deudas siguen siendo muy grandes, sobre todo con los hospitales públicos. Pero quiero aprovechar para decir lo siguiente: ACESI mismo dijo la semana pasada que los programas de saneamiento fiscal y financiero deberían acabarse. Lo que están mostrando estos datos es que los programas de saneamiento fiscal y financiero son una política pública exitosa y que han redundado en una mejor salud financiera de los hospitales. Entonces yo no entiendo esa petición de que se acaben cuando los hospitales están mejorando como consecuencia de los programas de saneamiento fiscal y financiero. Y uno quisiera que en el debate público sobre la salud existiera un poco de objetividad, porque esa visión catastrofista, esa inercia de la crisis, esa retórica de la crisis permanente, no es consecuente con los datos que estamos presentando aquí. Y usted hacía las relaciones de algunos ejemplos donde el gerente de la S no se lleva con el gobierno departamental. Eso es la política eterna de la elección de los gerentes de los hospitales departamentales. Mientras no sean de la corriente política del gobernador o del alcalde, los hospitales han sido el fortín de los políticos de turno. Si el gerente del hospital no es de la corriente del político de turno, entonces no hay salud en la zona. Y eso sigue siendo así porque la forma de elección de los gerentes va a ser así. Entonces no hay esperanza en que política y gerente se pongan, o sea, hay esperanza simplemente cuando son de la misma corriente, pero digamos la dinámica de la elección nos condena a que cuando eso no sucede, pues no hay salud en los departamentos. No siempre, hay algunos casos que esos desencuentros sí tienen que ver con eso, con diferentes colores políticos, uno en la entidad territorial y otro en la empresa social del Estado. Pero para ponerte un ejemplo de la etnografía nuestra aquí, Arjona Bolívar, allá hay un gerente que lleva 8 años, creo. Han pasado muchos alcaldes de diferentes partidos políticos, y el gerente que logró consolidar una buena labor es inmune a esas presiones políticas, ya está por fuera, porque en el fondo es la ciudadanía y la comunidad quien protege la empresa social del Estado. Y así tenemos casos de gerencias exitosas que logran aislarse de las presiones políticas. Por eso es tan importante la buena gerencia pública en el sector salud. Esos gerentes no es uno solo, este es el caso que se me viene a la cabeza en este momento. Yo creo que son casi héroes de la función pública, ¿no? Ministro, pero entonces, ¿qué tipo de problemas hay ahí para que no se logren entender los gerentes de los hospitales y las entidades territoriales? ¿Qué es lo que ustedes han visto lo más frecuente para que no se puedan entender? Hace poco el caso del hospital en Montería, San Jerónimo, pues denunciaba una ginecobstetra que hace más de un mes no tiene servicio de ecógrafo. Entonces, si llega una mujer embarazada, o la remiten a otro lado, o simplemente, pues digamos, la atienden a ciegas, es decir, cirugías ciegas, porque pues no hay ecografía, no se sabe qué tiene. Entonces, eso ha ahondado otros problemas también, de sueldos, todo el rollo. Pero pasa eso, que no hay una conexión entre el gerente. Sí, no hay en parte porque hay intereses políticos, en parte que puede haber falta de entendimiento sobre cómo debe conducirse el hospital. Pero yo hago un llamado a la atención. Yo estuve en el Hospital San Jerónimo hace un mes largo, y allí vi ese tema, muy dramático, dijéramos, el tema de los ecógrafos. Pero también son problemas complejos. Ya a ustedes les presentan la denuncia por un lado, pero lo que hay detrás son cosas más complicadas. Lo que había también era una negociación salarial de unos radiólogos con el gerente, y entonces dicen que no van unos, entonces no se estaba prestando el servicio. Cuando nosotros estuvimos allí, me tocó ir con Samuel a que consiguieran el radiólogo para que atendiera unas mujeres que estaban allí esperando. Entonces, detrás de todas estas historias hay temas complejos, ¿no? Y a veces solo se presenta una dimensión de conflictos complicados, ¿no? Ministro, pues tras la buena noticia que aumentan
pues los hospitales sin riesgo. De ese 25% que todavía tiene riesgo medio y alto, hay varias instituciones que por varios tiempo se han mantenido en esa categoría. ¿Qué va a pasar, qué va a pasar con ellos si el plan no les funciona? ¿Qué otra alternativa tienen y ustedes tampoco pues quieren liquidarlos? Yo diría lo siguiente: los programas de saneamiento fiscal y financiero tienen diferentes horizontes temporales. El hecho de que no hayan salido del riesgo inmediatamente no significa necesariamente que el programa de saneamiento fiscal y financiero haya fracasado. Pero yo creo que si hay hospitales que llevan mucho tiempo en este tipo de crisis, yo no quiero hacer generalizaciones, es decir, para esos hospitales vamos a tener una política pública única. Uno tiene que mirar caso por caso, pero sí tenemos, así como tenemos hospitales que siempre han sido buenos, por mencionar cualquier cosa, el Hospital General de Medellín o el Hospital Departamental de Nariño, hay otros que siempre, o por mucho tiempo, no por años, sino por décadas, han tenido problemas financieros. Eso los estamos mirando uno por uno, pero también tenemos los buenos ejemplos que mencionaba ahora. El Erasmo Meos en Cúcuta, para muchos era un caso perdido y está saliendo de la crisis. El San José de Popayán, que fue otro que mencioné también. Pero, ministro, por otro lado, teniendo en cuenta que ustedes del Plan Nacional de Desarrollo sacaron la posibilidad de dar unos recursos de las cuentas maestras para la liquidación de aquellos hospitales que definitivamente no hay nada que hacer, que supongo hacen parte de este grupo del 25%, donde es más fácil liquidar que salvarlo. ¿Qué van a hacer entonces al respecto? ¿Cómo van a hacer ustedes? ¿Van a prestarles la platita? Yo no quisiera hablar de liquidación porque precisamente estamos hablando de lo contrario, pero lo que se hizo en el Plan Nacional de Desarrollo fue quitar una habilitación que se tenía, que nos habían pedido incluso los alcaldes, de utilizar recursos de los excedentes de cuentas maestras para liquidaciones de empresas sociales del Estado. Pero nosotros tenemos otras fuentes, una de ellas es Fonsaed. En el caso infortunado, en el que haya que liquidar un hospital, hay fuentes alternativas a la fuente que no se habilitó en el Plan Nacional de Desarrollo, para decirlo de mejor manera. Entonces, hay posibilidades todavía. Ministro, yo quisiera preguntarle por otro tema y es sobre lo que han venido planteando para los pacientes, pues para los adictos del bazuco con respecto a la marihuana, teniendo en cuenta, digamos, lo que dice el expresidente Gaviria, también de pronto comprarle las cosechas a esos campesinos. Eso no nos corresponde a nosotros como Ministerio de Salud, eso ya es una política que está en el Ministerio de Justicia. Lo único que nos corresponde a nosotros es tratar de decir si se va a hacer una intervención como esta, tenemos que tener evidencia. Por lo tanto, lo único que he dicho yo es que estaríamos dispuestos de pronto a sentarnos con el distrito y revisar un protocolo para de manera ordenada de pronto conseguir o recolectar evidencia sobre un tipo de intervenciones de salud pública que son innovadoras, sobre las cuales no existe mucha evidencia para que puedan generalizarse más tarde. Y en eso estamos, en conversaciones todavía preliminares, para que se elabore un protocolo de investigación y se construya la evidencia que hoy no existe. Esto es para tratar adictos de bazuco con marihuana. Ministro, pero cuando todo el mundo tiene de moda que el problema de las drogas debe concebirse como un problema de salud pública, sí. ¿Qué implica eso para el sistema de salud en Colombia? ¿Ejercicios como el que acaba de decir? ¿O en qué va a cambiar? ¿Qué implica eso? Implica construir una política pública que en todas partes tiene 4 dimensiones o 4 pilares que son los fundamentales. Promoción de hábitos de vida, que tiene que hacerse con el Ministerio de Educación. Prevención, programas de prevención que tienen los diferentes municipios, pero fortalecer esos programas de prevención y que exista un acompañamiento y por lo menos que podamos las experiencias exitosas llevarlas de un lugar a otro. Promoción, prevención, tratamiento, donde las condiciones de habilitación son fundamentales, y los programas de reducción del daño, donde está enmarcado el tema del uso de marihuana en Bogotá. Fortalecer esa política pública con estos 4 pilares es lo que significa abordar este problema desde una perspectiva de salud pública, diciendo no es metiendo a la gente a la cárcel, no es con un énfasis punitivo como vamos a resolver los problemas. ¿Y el cambio de que los drogadictos no sean tratados como delincuentes sino enfermos implica para el sistema qué? No, eso implica nuevos retos para el sistema, pero en el fondo lo creo que para uno diseñar una política pública yo creo que tiene que por lo menos tener algunos principios claros, y aquí lo que se está diciendo: vamos a respetar los derechos humanos de las personas que tienen estos problemas y vamos a hacer un énfasis en el tema de salud. ¿Eso qué implica? Seguramente va a implicar una transferencia de recursos de un lado a otro. Ya no vamos a tener, por ejemplo, una publicidad que diga la mata que mata, eso ya no nos sirve, eso no tiene sentido. Vamos a hacer el énfasis en campañas de prevención que verdaderamente sirvan y que sean evaluadas.
y que tengan un conocimiento y una estructura de salud pública detrás. ¿Listo, muchachos? Listo. No, espérame un momentico. Ministro, ayer la Procuraduría presentó un informe con el tema de vacunación, sobre todo a las mujeres, pues, las maternas. Ella dice que el país no cuenta con un buen sistema de vacunación, sobre todo para las madres. ¿Qué responderle de pronto a la Procuraduría? No conozco ese informe. Colombia tiene el programa de vacunación más completo de América Latina. Tenemos 20 vacunas para 26 patologías. No solamente lo ha reconocido nuestro gobierno, sino lo han reconocido organizaciones internacionales independientes, la OPS entre ellas. Sí hemos hecho, como se hace en todo el mundo, un énfasis en los niños, porque la vacunación tiene más sentido y eso no es, digamos, un capricho nuestro. Se hace en los niños. Recuerden, sobre el tema de vacunación, que nosotros tenemos una política pública seria en varios sentidos. Las decisiones sobre qué vacunas aplicar no las toma el ministerio, las toma un comité independiente donde están las sociedades científicas. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, decimos vamos a incluir en nuestro programa ampliado de inmunizaciones la vacuna contra la tosferina para madres gestantes, eso requiere un análisis de la evidencia científica, sobre todo el costo de efectividad de estas intervenciones. Y así se ha venido ampliando, escogiendo primero las intervenciones que son más costo efectivas, que en la gran mayoría de los casos están en los niños. Si hay una propuesta particular sobre una vacuna que debería aplicarse a las mujeres y no se está aplicando, pues habría que ver. En todo caso es paradójico que la Procuraduría diga eso cuando la intervención más exitosa en el mundo para las mujeres, que es la vacuna contra el virus del papiloma humano, ha sido cuestionada por la misma Procuraduría.